Bueno, bendiciones. Estoy dando gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes la segunda parte del tema que comenzamos ayer. Quiero darle la noticia de que el día de mañana, con la ayuda de Dios, estaré unido en una conferencia con nuestro amado pastor Jonathan Colorado, que es psicólogo, y estaremos, yo le estaré haciendo una entrevista para pasar un tremendo tiempo mañana, porque vamos a manejar un punto muy crucial, muy importante, pero muy puntual para todos los matrimonios, para todas las familias, porque sentimos que en cualquier momento esta crisis va a pasar y no queremos que termine la crisis con matrimonios en crisis, sino en Cristo. Queremos conservar la unidad del matrimonio, de la pareja. Entonces es muy importante que el día de mañana ustedes se sintonicen para esa conferencia. Yo les estaré anunciando la hora exacta mañana para pasar un tremendo tiempo con la ayuda de Dios. Bueno, hoy quiero hacer la segunda parte del tema que comencé ayer, que me parece muy importante que lo terminemos, y voy a hablarles de cosas muy, pero muy interesantes hoy. Habíamos dicho el día de ayer, básicamente, que la crisis del coronavirus que estamos viviendo ahora no es el inicio del período de la gran tribulación. Amigos, hermanos, esto que estamos viviendo ahora no es el inicio de la gran tribulación. Aún no es. ¿Por qué? Porque no estamos en el capítulo 6 del libro de Revelación, que es donde el Cordero, el León, toma los sellos y comienza y abre el primero, y es donde comienza a cabalgar ese jinete del caballo blanco. Entonces no estamos ahora en la gran tribulación, pero sí podemos creer que estamos acercándonos a un tiempo donde se acerca el arrebatamiento, el rapto, el arpazo de la iglesia. Estamos por ir a nuestra casa, a ese lugar donde Él nos anhela. Él anhela estar con nosotros. Quizá pudiera atreverme a decir más de lo que nosotros anhelamos estar con Él. Ese periodo que se conoce como la gran tribulación, todavía Jesús no lo ha abierto. Él es el único que tiene derecho para abrirlo. El anticristo, el falso profeta, el dragón, quieren empujar, pero no pueden hacerlo hasta que Jesucristo les dé permiso. Entonces se iniciará lo que se conoce en ese periodo desde el capítulo 6 hasta el 19, porque los capítulos siguientes, 20 y 21, va a cambiar completamente, y ahí aparece Jesucristo, el verdadero Rey, juntamente con su iglesia. Entonces, ese periodo que se conoce como la Gran Tribulación, que está compuesta de 7 sellos, de 7 copas y de 7 trompetas, que todo eso es lo que se conoce como el día del Señor grande y manifiesto, o se conoce también como la ira del Cordero en el capítulo 6. Bueno, dice que es la ira de Dios y luego dice que es la ira del Cordero, pero nosotros sabemos claramente que Jesucristo es Dios. Ahora estamos viviendo sencillamente en el inicio de dolores, pero cuando vengan los dolores, wow. Y yo ya había dicho en otra ocasión en un mensaje que lo que va a dar a luz no es el fin del mundo, porque después viene el milenio. Lo que va a dar a luz, ese principio de dolores y los dolores ya de la gran tribulación, va a ser la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que vengamos con Cristo a reinar.
Entonces, hermanos, la marca de la bestia que aparece en el capítulo 13, todo eso de las, vamos a decir, de las copas, de las trompetas, de los sellos. Bueno, el orden es los sellos, las copas y las 7 trompetas. Eso no tiene que ver nada con nosotros ahora. Amén. Eso sí sabemos que antes de que la iglesia sea tomada para estar con el Señor, pues vamos a pasar por tiempos de principio de dolores y es probable que eso es lo que estamos viendo y sintiendo ahora. Pero en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis nosotros seremos tomados para estar con el Señor. Para los que están estudiando conmigo, es muy importante que ustedes entiendan que el libro de Revelación es el libro revelado y que algunas personas cuando se meten al libro y ven entonces los sellos, las trompetas y las copas, entran en confusión con eso. Bueno, les voy a explicar rápidamente. Son 7 sellos. En el primer sello entra ese ser malévolo que viene cabalgando sobre un caballo blanco. Les voy a explicar de qué se trata en un momento. Son 7 sellos que los abre Jesús. Cuando se llega al 7º sello, ahí se une y comienza una estructura casi como si fuera una estructura arquitectónica, porque la Biblia se maneja en estructuras. ¿Para qué Dios usa ese modelo estructural? Porque Dios es un constructor, Él es un arquitecto. Entonces Él aparece por eso aparece repetido 7, 7 y aparecen otros números muy significativos en la Biblia porque Dios es un Dios de estructura, de orden. Él es un constructor, Él es un arquitecto. Por ejemplo, a Noé le dio el diseño, a Moisés también le dio el diseño. David tenía el diseño para que Salomón construyera también el templo. Entonces Dios es un Dios de tiempos. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el día de Pentecostés, Dios es un Dios ordenado en todo lo que Él hace. Entonces, en esos 7 sellos, cuando usted llega al último sello, de ahí se desprende en un orden, en una estructura, se desprenden entonces las 7 trompetas. Y cuando usted llega a la 7ª trompeta, de ahí se desprenden entonces las 7 copas. Y lo que nos está mostrando la Escritura es como una intensificación, como cuando usted le va aumentando el volumen a algo y se va haciendo más intenso. Los 4 caballos que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis recorren todo ese periodo y usted ve que van cambiando de color a medida que se va subiendo la temperatura. Los primeros 3 años y medio aparece como un caballo blanco de paz engañosa y luego le sube el volumen y entonces cambia de color y se va haciendo cada vez más trágico hasta que termina en un caballo verde, como lo vamos a ver en un momento. Es ya básicamente la muerte y el infierno cabalgando y destruyendo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan algo que les voy a compartir muy tremendo con respecto a esto, y es de que cuando los apóstoles Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban con Jesús en el monte de los Olivos, le hicieron al Señor 3 preguntas. Y esas 3 preguntas es lo que usted tiene que observar cuando lea, por ejemplo, Mateo 24, cuando lea Marcos 13. La primera pregunta que le hicieron con respecto al templo, Lucas lo contesta.
Eso es muy importante. Lucas lo contesta. Él se dedica a contestar la primera pregunta. Pero ya lo que es Mateo y Marcos se dedican a contestar las otras dos preguntas. Y algo que descubrí con respecto a eso es de que esos 4 caballos que aparecen en Apocalipsis o Revelación, me gusta más usar el término revelación, la revelación revelada, que aparecen en el capítulo 6 del libro de Revelación, aparecen ahí 6 cosas. Note esto. Aparece un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillo, o en su traducción original es verde, porque ya habla de muerte, y ustedes saben, una persona está, cuando hay muerte, los cuerpos se pueden poner amarillos y en su deterioro ya verdes. Luego en ese capítulo 6 del libro de Revelación habla en quinto lugar de los mártires y luego en última instancia de un caos global impresionante. Pero es interesante que cuando Jesús habla en Mateo 24 de lo que estamos viviendo nosotros ahora, que es principio de dolores, es como si fuera un ensayo de lo que va a suceder ya en gran escala en el capítulo 6 y para adelante. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 6, 1 y 2, cuando habla del caballo blanco, Jesús en Mateo 24, 4 al 5, habla de falsos cristos. Note el paralelo. Luego habla en el capítulo 6 del 3 al 4 del caballo rojo que representa guerra, y Jesucristo, el siguiente asunto que menciona son las guerras en el 24:6 de Mateo. Luego habla del caballo negro, que es peste, plaga, cosas mucho más terribles que el coronavirus. Y Jesús en Mateo 24:7 habla también de pestilencias. Luego, en el capítulo 6, 7 y 8 de Revelación, capítulo 6, versículos 7 y 8, habla del caballo verde que es la muerte, y Jesucristo en Mateo 24, 7b y el versículo 8 habla de la muerte. Luego en Apocalipsis capítulo 6 habla de los mártires, capítulo 6 del 9 al 11, y Jesús habló de los mártires en el 24:9. Y luego habla del caos total en los versículos 6, capítulo 6, versículos 12 al 17 de Revelación, y Jesús habló del caos total en Mateo 24:10 del 13 al 29. Entonces, principio de dolores presenta como los síntomas de esos 4 caballos, los mártires y el caos total, y luego ya en Revelación ya no es el principio de dolores, sino los dolores ya intensos para dar a luz lo que se conoce como los santos ya manifestados y reinando juntamente con Cristo. Entonces, amados, esto ahora, para los que están ahí interesados en estudiar, algo que me llamó mucho la atención y no quiero hacerle mucho al asunto es que los 4 colores que tienen esos caballos, blanco, rojo, negro y verde, por alguna razón son los colores de las banderas de los países islámicos. Eso se lo dejo ahí para que usted le meta más profundidad al asunto, porque hay estudiosos de la Biblia que cuando se menciona, que voy a hablar de eso un poquito más adelante, del 666, dicen que no fue exactamente que lo vio
Juan en la geometría hebrea o griega, porque ustedes saben que cada letra de esos dos idiomas, el hebreo y el griego, tienen un valor numérico. Pero cuando usted ve exactamente en los manuscritos más antiguos, porque Juan no escribió lo que oyó solamente, sino lo que vio. Y cuando usted ve escrito el 666, aparece en idioma árabe y dice que es una exaltación a Alá. Bueno, para los que estén interesados, no quiero ahondar mucho en eso, solamente que me llama la atención que los colores de la bandera de los palestinos tienen los colores de los 4 caballos. La bandera siria tiene 3 de esos colores, la bandera de Irak tiene 3 de esos colores, la de Jordania tiene los 4, la de Egipto tiene 3, Arabia Saudita tiene ya el último caballo, que es ahí donde está la sede del gobierno islámico, la Meca, y luego está el Líbano, que tiene 3 de esos colores, o 4 de esos colores. Entonces usted ahí sáquele sus conclusiones. Bueno, lo cierto del caso es que nosotros estamos ahorita en un intervalo que se abrió en lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, que es algo muy interesante estudiar las 70 semanas de Daniel, que realmente fueron las 70 semanas de Gabriel, porque fue Gabriel el que le dio esa información a Daniel. Daniel lo único que hizo fue registrar lo que ahí estaba sucediendo. Y cuando usted estudia eso, descubre que esas semanas tienen 3 divisiones para que nosotros entendamos el privilegio en el que estamos, y dice la Biblia, para que no seamos arrogantes. Esas 70 semanas de Daniel, ¿y por qué le estoy mencionando esto? Porque este intervalo en el cual nosotros estamos viviendo ahorita, que se conoce como el periodo de los gentiles o de la iglesia, que es un misterio que Dios reveló en este tiempo, eso se los voy a decir rápidamente, aquí lo tengo, para que ustedes, los que están estudiando, entiendan esto. El primer periodo que menciona Daniel en su capítulo 9, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Entonces las 70 semanas de Daniel tienen que ver exclusivamente con Israel. Por eso yo no veo cómo hay algunos estudiantes de la Biblia o teólogos que meten a la iglesia en la última semana de Daniel, que comienza cuando el Señor abre el primer sello. A mí no me cabe que metan la iglesia ahí, porque aquí dice claramente que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y un santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahí comienzan las 70 semanas, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y ahí está hablando ya del intervalo,
que el intervalo comienza cuando se le quita la vida al Mesías. Ahorita les voy a hablar más de eso. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ahí está hablando ya de la última para completar las 70, el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mire, para ponerlo así más sencillo, vino una orden para que nuevamente se reconstruyera, y esa orden la dio el 5 de marzo del año 445 antes de Cristo, Artajerjes, en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Ahora, usted cuando estudia esto tiene que recordar que el año de los judíos era no de 365 días, sino de 360 días. Entonces, esa orden para restaurar, para reconstruir, duró 49 años. Luego comenzó un periodo desde ese momento de 434 años que se cumplió cuando el Mesías entró subido en un pollino de asna, que eso aparece en Lucas 19 del 28 al 40, haciendo referencia a una profecía que había dado Zacarías, que aquí tu rey viene a ti manso y humilde cabalgando sobre un pollino de asna. Y termina entonces esas 62 semanas. Luego se abre el paréntesis o el intervalo, que es donde inicia un misterio. Y ese es un misterio, Jesús habló de ese misterio, se encuentra en Lucas. En Lucas él habló de ese intervalo en el capítulo 19 y el versículo 42. Eso habló de un misterio que él tenía guardado, pero Pablo nos revela cuál es ese misterio. Y yo se los voy a leer porque eso es para nosotros, la iglesia, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermano, ya está hablando con la iglesia, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, si ustedes notan en Lucas 19:42, Lucas 19:42, el Señor está hablando ahí del endurecimiento que vendría Israel, para que ese endurecimiento nos abriera la puerta. ¿Por qué vino endurecimiento a Israel? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron el que vino la primera vez. Y como no conocieron el que vino la primera vez, les vino endurecimiento. Y ese endurecimiento se va a quitar a la mitad de la semana, cuando ya los ojos se abran y se den cuenta que ese no es el verdadero. Entonces, este intervalo tiene su principio. Cuando no conocieron el pueblo de Israel el tiempo de su visitación, y se terminará, según el apóstol Pablo, cuando se complete o llegue la plenitud de los gentiles, es decir, cuando el número de la iglesia se complete de los que han de ser salvos, entonces se terminará ese intervalo. ¿Cuándo se va a terminar ese intervalo? No solo cuando se complete el número, sino cuando el Señor se lleve a su pueblo en su arpazo. Ese secreto aparece en Mateo 13:35, y luego el apóstol Pablo lo menciona en Efesios 3 del 5 al 9, cuando dice de la siguiente manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu,
Note usted que ahí aparecen los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿dónde están esos que dicen que ya no hay apóstoles ni profetas? Y aquí dice que este misterio se le reveló a los apóstoles y a los profetas. Habían profetas dentro de ese intervalo. Que los gentiles, ese es el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, hermanos, en este intervalo se ha dado a conocer un misterio y ese misterio es la iglesia. Y Pablo ahí dice, a mí se me dio ese privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio. Hermanos, ese privilegio que se le dio a Pablo se nos ha dado a nosotros también, porque todavía ese intervalo no termina. Todavía seguimos anunciando las inescrutables riquezas de Cristo. Usted, hermano predicador, tiene esas inescrutables riquezas de Cristo y debemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, hermano, estamos en un intervalo maravilloso, en un intervalo glorioso. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando Jesús entra en un pollino de asna, se cierra ahí las 62 semanas y entra ese periodo. Ahora, noten ustedes algo, en ese intervalo es crucificado el Señor, según Daniel. Viene también el Pentecostés, donde nace la iglesia llena del Espíritu Santo. Es el tiempo donde también estamos nosotros ahora predicando el Evangelio del reino de Dios. Pero va a venir entonces el Mesías para llevarse a su iglesia, para luego desde arriba junto con su iglesia dar la orden para que comience la semana 70 de Daniel, que será una semana de 7 años, porque cada semana de Daniel es una semana de años de 360 días. Entonces arriba el príncipe, rey de reyes con su pueblo. Ahí estará el bema de Cristo, donde serán juzgadas nuestras obras, también las bodas del Cordero. Y aquí abajo estará entonces suelto esos 4 caballos y la intensificación de lo que les hablé, los sellos, las trompetas y las copas. A la mitad de esa semana, ese pastor inútil, o sea, el anticristo, romperá el pacto que hace con la nación de Israel. Comienzan ellos a gemir y a buscar para arriba el verdadero Mesías, y si esos días no fuesen acortados, porque va a ser tan violento, ninguna carne se salvaría. Ahora, quiero decirles algo clave. Mire, el día ni la hora, ya les dije ayer, nadie lo sabe, porque eso va a ser algo como ladrón en la noche, inminente, repentino. Pero si alguien que me está escuchando ahora no está reflexionando durante este tiempo y no se está acercando al Señor, y no estoy invitándolo que lo haga por temor, tiene que ser por amor, por el amor a la verdad para ser salvo, no por miedo ni por pánico. Pero si en un caso dado alguien está ahí pasándola bien y no está pendiente de estar preparado para ese acontecimiento, porque si uno sabe que va a venir un ladrón, se prepara.
Este es un tiempo de preparación. Pero si alguien se queda, quiero hacerle la siguiente advertencia. Cuando usted se dé cuenta que todos sus hermanos en Cristo ya no están, quizá hay gente de su propia casa ya no está, usted va a saber que la iglesia se fue y que ahí inmediatamente va a comenzar 7 años de lo que se conoce como la gran tribulación, un tiempo que no lo ha habido nunca antes ni lo habrá jamás. Entonces usted ya de ahí va a poder comenzar a contar 7 años. Si ven la diferencia, que el repaso, el tomar a su iglesia en el arrebatamiento, el día ni la hora nadie lo sabe, pero si alguien se queda durante esos 7 años, va a poder decir, se fue la iglesia y de aquí a 7 años va a venir el Señor con su iglesia. Entonces, si usted se queda, usted va a poder comenzar a contar 7 años. Y yo le digo una cosa, en ese tiempo el Espíritu Santo no va a estar aquí, va a estar solo el testimonio, o sea, el recuerdo de lo que a usted se le predicó y se le dijo. Y usted, por ese testimonio de Jesucristo, es donde usted va a decir, yo no puedo aceptar ser parte de este sistema bestial. Entonces es muy probable que esa persona, ya no por la sangre de Cristo, sino por su propia sangre, al ser decapitado, pase a una apertura de gracia, porque la gracia de Dios, la gran tribulación, no la va a terminar. Dios va a tener gente que durante ese tiempo, por testimonio y por su propia sangre, van a quedar ahí, y eso aparece en el capítulo 12 del libro de Revelación, de que por la sangre de Jesucristo y por el testimonio van a poder ser contados. Pero ese es otro asunto que no quiero meterme porque no tengo ahorita todos los datos para compartirles en este momento. Pero lo único que sé es que si usted se queda, usted puede comenzar a contar y decir, bueno, de aquí a 7 años el Señor va a venir. Y Él en su misericordia va a cortar esos días. Entonces usted puede esconderse por ahí en alguna parte, ya que no se preparó para ir a estar con el Señor, donde Él va a esconder a su pueblo, de la hora de la prueba que ha de venir. Usted comience a contar 7 años, y a los 7 años va a venir el Señor. Pero la condición es que usted no permita que se ponga sobre usted el sello, la marca o el nombre de la bestia. Algo terrible, ¿no? Entonces, el Señor, cuando está hablando en Mateo 24 y en Marcos 13, a esos 4 de sus apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Él les habla de esas características que habrá y que estamos viviendo ahora, intensificación, que por cierto yo quisiera unirme con alguien, algún siervo de Dios como el pastor Jairo Araujo, con mi hermano Domingo u otros hermanos que son conocedores de la palabra. ¿Por qué? Porque desde 1900, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, yo tenía por ahí alguna información breve, inmediatamente comienza, como por ahí por el 1908, lo que se conoce como el nuevo orden, que es la agenda que se ha estado preparando con los falsos cristos, porque este tiempo ha habido una propagación, porque la Biblia dice que antes de que venga el Señor primero tiene que haber tiempos de apostasía. Entonces ahí es donde tiene que aparecer falsos cristos y falsos maestros. Y son como pequeños anticristos, manejados por el espíritu del anticristo. Pero el Espíritu Santo es restaurado en la iglesia en 1900. Inmediatamente el enemigo comienza con su espíritu anticristo y comienza la agenda de control y de gobierno mundial por ahí en 1907, 1908,
con creación de sistemas globales y líderes comienzan a hablar de un gobierno global, de un sistema mundial, y usted lo va viendo que va corriendo uno con otro y personajes van hablando, pero a la misma vez Dios va restaurando, y sería muy interesante hacer un estudio de esos dos paralelos que van corriendo, o sea, lo que Dios va haciendo en la iglesia desde la calle, desde Topica, luego la calle Azusa, y luego el sistema del nuevo orden mundial también haciendo lo suyo con bancos, van aumentando, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que el sistema nazi levantó un grupo de científicos que su propósito era tomar control y experimentaron en asuntos de control psicológico y mental con los judíos y también con otras razas que fueron aprendidas durante ese tiempo, porque a algunos se les olvida que no solamente los judíos sufrieron durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino también, por ejemplo, los gitanos y razas como que eran consideradas inferiores. Y todo era, esos científicos comenzaron a manipular las mentes y a hacer experimentos. Cuando se obtiene la victoria en la Segunda Guerra Mundial, esos científicos, ¿a dónde fueron a parar? ¿Te ha investigado eso? A Estados Unidos, a Inglaterra y a Rusia o la antigua Unión Soviética. Y ellos llevaban todas esas fórmulas. Por eso aparecen esas naciones con la bomba atómica. Bueno, hay mucho que explorar en cuanto a eso, porque yo veo que el Señor se mueve restaurando su iglesia, como aparece en el libro de los Hechos, derramamiento del Espíritu Santo, bautismo en el nombre, la restauración de los dones del Espíritu, la restauración del ministerio quíntuple y ahora la restauración del ministerio de los santos o el sacerdocio de los santos como reyes y sacerdotes, porque el Señor ya está preparando para que sea un pueblo con mentalidad de reino, para que cuando vengamos con Él podamos administrar las naciones de la tierra, y para eso necesitamos tener una mentalidad de gobierno, una mentalidad empresarial para poder hacerlo. Amén. Por eso Dios está restaurando mucho los conceptos de reino en este tiempo, porque ¿cómo vamos a reinar con Cristo sin saber nada de reino? Cuando habrán algunos que van a administrar 5, 2, 5 y 10 ciudades. Alguien que administra 10 ciudades ya no es un alcalde, ya es un gobernador. Yo no sé si ustedes si me estoy explicando. Entonces sería muy interesante hacer un estudio colectivo del movimiento de Dios con su pueblo desde 1900 hasta la fecha, y también el sistema global, cómo se ha ido aumentando, intensificando, a tal punto que a la fecha ya se cree que pueden aplicar un sistema de identificación global. Ahora que salgamos de esta crisis, es muy probable que quiten la moneda, es muy probable que ya usted cuando vaya a moverse de un lado a otro le pongan un aparato a distancia que para tomarle la temperatura y se lo ponen en la frente. Son cosas que están ahí, que ahora obliguen que todo el mundo tenga que llevar algún tipo de identificación implantado para decir usted no tiene el coronavirus o usted se recuperó. Cosas de esas se están hablando vulgar y abiertamente. Se ha estado hablando hasta de un presidente global. Hay que entender que hay una diferencia entre lo global y el globalismo, porque el sistema global es un sistema de aprehensión, de control, pero el globalismo sencillamente habla de que podemos llevar el evangelio por todo el globo, o un hermano que es empresario puede extender su empresa por otros países. Estoy hablando de un sistema global de control masivo con sus agendas bien definidas. Y entre ellos hay instituciones, hermano, y yo no estoy especulando absolutamente nada, porque todo esto se puede ver a la luz de la palabra, no a la luz de los noticieros ni de YouTube,
sino a la luz de la palabra, y luego lo compara uno con lo que está sucediendo. Mire, mi padre predicó de profecía en los años 60 y 70. Y yo oigo los mensajes que mi padre predicó y es como si fuera algo de ahorita, como que estuviera describiendo ahora. Pero si el hombre vivió en un tiempo donde yo creo que no habían ni celulares inteligentes. Yo no me acuerdo de mi padre haber usado celular, ni muchos de los mecanismos que hay de avance ahora. En su tiempo no existían. Pero en estos tiempos, desde los años 80 para acá, unos mecanismos que hablan de que sí se puede tener un sistema de control. Pero yo digo, mi padre predicaba en ese tiempo sin que existieran esos mecanismos que ya están, y usted trae ese mensaje de los años 60, 70 y lo oye ahora y usted dice, oiga, pero es como si el mensaje lo hubiera predicado ayer. ¿Pero por qué? Porque no se estaba guiando por el noticiero, se estaba guiando por la palabra. Y el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra no, la palabra siempre está actual. Por eso usted agarra libros de hermanos que escribieron en el pasado basados en la palabra y no han caducado en su interpretación y en las cosas que habrían de venir, porque estaban estudiando era la palabra. Yo espero que me estén entendiendo. Entonces, ahí en ese discurso el Señor habla directamente de que había un punto neurálgico al que había que ponerle cuidado, que aparece en Mateo 13:14, donde habla de la abominación desoladora que habló Daniel profeta en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo tan interesante que yo se los tengo que mostrar, porque Jesucristo, hablando con ojo profético, Él declaró ahí algo que solamente podía ocurrir con la tecnología de hoy en día. Mire, se los voy a mostrar. Pero cuando veáis, está hablando ya con el pueblo de Israel, porque ya nosotros no vamos a estar aquí para ver eso. Porque recuerden que la semana 70, o sea, las 70 semanas de Daniel es con Israel, no con nosotros. Nosotros estamos en un paréntesis. Pero dice, pero cuando veáis, note ese lenguaje, no dice cuando oigáis, sino cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea, hablando otra vez con los judíos, huyan a los montes. Gracias a Dios que nosotros durante ese tiempo no vamos a tener que huir a los montes, porque Él tiene un lugar para nosotros. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, o sea, Israel acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que el Señor dice, cuando veáis lo que está sucediendo en la abominación desoladora, ¿dónde? En el templo. Porque tanto Juan como Mateo como Pablo hablaron de que para ese tiempo el templo ya estaría en pie. Por ahí anoté las citas para compartirles y si las encuentro se las doy rápidamente. Sí, en Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4 y en Revelación, Revelación 11:1 y 2. Ahí aparece que ya debe estar ese templo para ese tiempo. Pero me llama la atención que si el anticristo, la bestia, se va a meter en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios,
porque él es un imitador de Jesús. Y cuando los judíos vean eso se van a asombrar y van a decir, no, este no es, y van a comenzar a huir. Pero si es en un recinto como va a ser el lugar santísimo, ya construido el templo, ¿cómo dice Jesús que lo van a ver todos los que están afuera de ese recinto? Recuerde que a ese sitio solo entraba el sumo sacerdote una vez por año. Y este ser miserable va a imitar a otro que ya hizo algo similar antes de Cristo, Antíoco Epífanes, y dice que lo van a ver. Pero ¿cómo lo van a ver? Jesús ya estaba hablando aquí de la tecnología. No dice que lo iban a oír, lo iban a ver. Lo van a ver como por la televisión, en CNN, en el fake news, lo iban a ver. Y cuando ellos vean por el televisor, los celulares, ¡wow! Se metió al lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Esto es una abominación. Entonces inmediatamente la alerta es: huyan, escapen a los montes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este vendrá, como les dije el día de ayer, con un arco que habla de pactos, de paz, imitando, vociferando. Pero a la mitad de la semana va a romper el pacto con la nación de Israel, y entonces va a venir y va a hacer unos sacrificios, o más bien va a hacer que cesen los sacrificios, cese la ofrenda, y él se va a poner en lugar, y eso va a ser un tiempo de desolación, porque se va a tornar con furia contra la nación de Israel y los va a perseguir. Y dicen algunos expertos que Israel tiene escondites en las montañas alrededor y en el desierto para un caso fortuito. Entonces, amados, quiero irme más adelante porque quiero compartirles algunas cosas que me parecen muy interesantes con respecto a esto que estamos estudiando. La Biblia dice que el que entienda, entienda. Este es tiempo donde necesitamos tener entendimiento de las cosas que estamos hablando. Este ser, les dije hace un momento, va a imitar a un personaje que apareció en el siglo II antes de Cristo, que eso lo menciona Daniel, y en una descripción asombrosa, que algunos dicen es imposible que alguien haya profetizado de una manera tan fidedigna, con tantos detalles, un segmento de historia que creo, si no me equivoco, son como 130 años de historia antes de Cristo, donde habla de los imperios Ptolemaico y de Seleucida, y en medio de todo eso hace una descripción de un personaje que se llama, en el versículo 21 del capítulo 11 de Daniel, de un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Que ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque desde el libro de Génesis ya se hablaba del anticristo y aparece ahí como la simiente de la serpiente. Jesús, que es el original, el verdadero, es la simiente de la mujer, pero este individuo es la simiente de la serpiente. Ahora, Daniel nos dice claramente que tendrá padres humanos, que del Dios de sus padres no va a tener memoria o no lo va a tomar en cuenta. Pero cuando habla de la simiente de la serpiente, está hablando de la influencia que el enemigo le da a aquellos que se sientan en la silla de los escarnecedores. Porque note usted que el capítulo 1 del libro de los Salmos habla de las personas que están asociados con pecadores, los que están en el camino de los pecadores y los que se sientan en la silla de los escarnecedores, o gente entregadas por completo a la simiente de la serpiente. O sea que son gente engañadora, que tienen como padre a Satanás, porque todo lo que hablan es mentira. O sea, el ADN
de la serpiente es la mentira, el engaño. Y hay gente que ustedes saben que están sentados en la mentira. Aman la iniquidad, promueven la agenda de la serpiente. Entonces ahí aparece en primer lugar, y entonces usted puede ver a través de la historia personajes que tienen la simiente de la serpiente. Y aquí lo menciona Daniel, uno de ellos fue Antíoco Epífanes, que él hace como una especie de similitud a lo que va a ser a gran escala el último personaje que será el anticristo o el cuerno pequeño. Y ese se mete también en el templo y comienza a hacer una tremenda abominación ahí. Y creo que hasta sacrifica a un cerdo en el lugar santísimo. Bueno, es un desastre impresionante. Pero cuando Jesús habla, ojo, con la abominación desoladora, no está hablando del siglo segundo antes de él, está hablando en el futuro. Está diciendo, va a venir algo peor que eso que se sucedió atrás con Antíoco. Porque siempre, repito, en la historia hay personajes que traen la simiente de la serpiente, porque son hijos de mentira. Claro que yo conozco a algunos hermanos que son tan mentirosos que si Satanás es el padre de mentira, ellos son el abuelito, yo creo, porque qué bárbaros. Hay que tener mucho cuidado con la mentira. Nosotros somos gente que hablamos la verdad. De esos personajes como Hitler, yo creo, como Stalin, como Mao, toda esa gente perversa que ha habido en la historia, son gente que están sentados en la silla de escarnecedores, y el anticristo va a ser precisamente simiente de la serpiente, porque Satanás, dice la Biblia claramente, que le entregará todo el poder. Hay un punto acá donde yo quiero llegar rápidamente con ustedes. Quiero llegar con ustedes porque me parece como tan hermoso y quiero que esto sea como una palabra de edificación, una palabra de consuelo para ustedes. Ya vimos todo lo que tiene que ver, les expliqué cómo funciona lo de las 70 semanas de Daniel, que eso en sí mismo es un estudio que se tiene que hacer completito, pero es muy interesante porque nos ubica bien dentro de toda la estructura profética. Aleluya. Bueno, donde yo quiero llegar con ustedes es acerca de este personaje que aparece en el capítulo 6 del libro de Revelación, capítulo 6 del libro de Revelación, que solamente puede actuar porque se le va a dar permiso. O sea, el león de la tribu de Judá, el que venció como cordero, le va a dar permiso para que él comience a cabalgar con ese caballo. Ya les dije el día de ayer, hablando acerca de que va a venir con un arco, no es necesariamente un arco de flechas o de guerra, sino porque él viene con un personaje de paz. Entonces, en Génesis, el capítulo 9, nos dice claramente que ese arco es un arco de pacto. Y él va a hacer pacto con las naciones de la tierra. Va a ser astuto porque el hombre tiene un verbo impresionante. Pero con esto quiero ir terminando. La Biblia dice que además de ese arco de pacto que lo hará con Israel, con el mundo islámico, con las grandes religiones del mundo, con los grandes poderes del mundo, será él va a desarrollar durante esos primeros 3 años y medio muchos pactos, y de ese pacto es que habla exactamente como Dios, que tenía un arco como pacto que se conoce como el arco iris. Él vendrá, pero dice la Biblia que además de ese arco, y repito, con esto estoy terminando, hablando del que aparece en ese caballo blanco, dice que se le fue dada una corona. Aleluya. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención.
esa corona que se le da aquí es una corona que se llama en griego estéfanos, que es la corona que se le da a alguien que en deporte gana como la medalla de oro. ¿Ok? Entonces, como va a hacer tantos pactos por el verbo y la influencia de Satanás en él, entonces se le va a dar una corona, pero como uno que ganó por sus logros una diadema, una corona de un vencedor de pactos, de uno que gana a través de un juego, de un deporte, de una olimpiada, qué sé yo. ¿Están conmigo? Pero, y aquí es donde quiero que ustedes se detengan conmigo, para el mundo vienen los 4 caballos que aparecen en el capítulo 6. Pero nosotros vamos a venir con el del 5.º caballo. Y el del 5.º caballo aparece en el capítulo 19 del libro de Revelación. Y este no tiene una corona porque se lo ganó en una olimpiada, en algún deporte o por pactos engañosos y mentirosos. No, este del capítulo 19 también vendrá sobre caballo blanco, porque caballo en la Biblia representa que alguien viene a imponer algo. Este viene cabalgando y trae muchas coronas, no una diademita, que es lo que aparece ahí para el del capítulo 6. No, este del 19 trae coronas de oro, no diadema. ¿Por qué? Porque la corona que él tiene no es una diadema de uno que ganó una olimpiada, sino coronas de un rey. ¿Y por qué son varias coronas? Porque él es rey de reyes y señor de señores. El otro trae una diademita, una. El del capítulo 19 trae muchas coronas. Y una de las coronas que él va a traer es lo que la iglesia le ha estado dando, porque nosotros lo coronamos a él de gloria y de honra cada vez que lo alabamos. Y es más, como premio, la Biblia dice que él nos va a dar a cada uno una corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero cuando estemos frente a él, dice la Biblia, y veamos su majestad, y veamos su realeza, y veamos su grandeza, todos tomaremos nuestras coronas que nos ganamos por haber sido fieles y todo lo demás, y por las obras que hayamos hecho, diremos: no, hombre, aquí en el cielo el único que merece ser coronado es él, y vamos a arrojar nuestras coronas a sus pies. Bendito y alabado sea el Señor. Desde el capítulo 19 no viene con una diadema, él viene con coronas. Yo vi el cielo abierto, y aquí uno que venía cabalgando sobre caballo blanco. Y el nombre que trae él es el fiel y el verdadero, porque el otro es el engañador, el mentiroso, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero este es el fiel y es verdadero. Y Enoc, en Judas, dice que lo vio. He aquí yo veo venir al Señor, y venía cabalgando, y sus santos cabalgando con él. Aleluya. Así que si usted no sabe montar a caballo, hermano, aprovecha ahora que salga de esta crisis para que aprenda a montar a caballo. Bueno, y viene como el juez. Viene a hacer guerra, dice la Biblia, y sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza varias coronas, y un nombre escrito, el cual ningún hombre conoce, sino él. Entonces, ese que viene cabalgando en el capítulo 6 sobre ese caballo blanco, con su falsa versión y su coronita barata y ordinaria, se va a dar cuenta que hay un rey más grande, porque este es un Cristo falso.
Hay uno que gobierna sobre él. Hay uno que es verdaderamente conquistador. Y ese engañador, ese falso, va a tener que conocer que hay uno que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quería dejarlos con esa nota para que ustedes se gocen. Mire lo que dice aquí acerca del capítulo 6. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, parecido al engrandecimiento que tiene su padre, que quiso sentarse en el trono de Dios como Dios. Este también se va a engrandecer. Y sin aviso, esa palabra sin aviso en una versión dice, y haciendo la paz, destruirá a muchos. O sea, con la paz va a engañar a muchos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de esos personajes que se aparecen hablando paz y detrás traen una agenda de destrucción. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, el que aparece en el capítulo 19 lo va a quebrantar por una mano divina, porque el que viene cabalgando sobre ese caballo es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Entonces, para los que están estudiando a ese personaje, hay 33 títulos que se le dan a él en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es la simiente de la serpiente, el pastor inútil, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el rey que hace su voluntad. Luego hay 13 títulos adicionales en el Nuevo Testamento: la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el que viene en su propio nombre, el anticristo, etcétera, etcétera. Amén. Ya voy terminando para dejarlos ir, pero creo que este es un bonito tiempo que hemos pasado en la presencia del Señor. Más adelante, un día de esto, les voy a hablar algo que encontré muy revelador acerca de este personaje y acerca de la marca del 666, que algunos creen que en árabe significa el nombre de Alá. Bueno, los colores que trae. Ahora ese sistema de decapitar lo usan mucho los islámicos, es su elemento favorito de tortura, y en Apocalipsis habla mucho de gente decapitada. Pero termino diciéndole lo siguiente: yo estoy plenamente convencido de que estamos viviendo en la antesala de la venida del Señor. No solamente por este corona, no me malinterprete, sino por los acontecimientos que se han venido incrementando. Uno de los grandes políticos de este país dijo algo que me llamó la atención. Dijo: ninguna crisis de la agenda progresista la debemos desperdiciar. Y ustedes lo pueden ver abiertamente, personajes que no quiero ni mencionar sus nombres. Bueno, uno de ellos es Bill Gates, que su padre agenció un sistema de aborto que hay aquí en los Estados Unidos. Usted sabe que todo aborto es un sacrificio a Moloch. Y se hizo para controlar el crecimiento de la raza negra. Y ahora se ha implementado mucho entre los hispanos. Y su país también, quizá donde me estés viendo, se ha tratado de implementar la agenda del aborto, que no es solo para control de población, sino sacrificios a Satanás. Es interesante que este señor se apellide Gates, que en español significa puertas, y quiere adelantar su agenda abiertamente y públicamente. Por eso estoy hablándolo, porque no es que alguien lo imaginó, sino que él mismo lo dice. Qué cosa que el hombre se apellide Puertas, Gates, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si usted quiere tomar esa aplicación, tómela, pero va por ahí, por ese lado. Otra cosa que les hablé de la agenda islámica.
¿Sabían ustedes que los grandes teólogos islámicos están felices con lo que está sucediendo en este tiempo? Porque ellos creen que Alá nos puso con este virus maligno la ley Sharia. La ley Sharia es la ley más extrema, lo que usaban los talibanes en Afganistán y en algunos países. Y ellos dicen, Alá le ha puesto a todo el mundo la ley Sharia. ¿Por qué? Porque ellos le tapan la cara a las mujeres. ¿Y cómo están las mujeres ahora por todo el mundo? Para salir se tienen que tapar la cara. No dar la mano, distanciamiento social. Ellos no le dan la mano a los infieles. El sueño, cuando ellos aplican ley Sharia, tienen poder para cerrarlo todo. Se cerraron los casinos, se cerraron los cinemas, que eso es algo que ellos persiguen, los prostíbulos, las sinagogas y nuestros templos. Entonces ellos, los teólogos musulmanes, dicen, es la ley Sharia que el mundo está viviendo ahora y están felices alabando a Alá por esa situación. Usted ahí piense, pero yo creo que eso es parte de la simiente de la serpiente. Y hay muchas cosas que están operando ahora, pero termino diciéndoles, antes que aparezca el jinete con esa diademita, con pactos falsos de paz, hay unos prerequisitos. Y yo se los tengo que leer antes de dejarlos ir, y por lo menos ahí va a quedar en el video, en el nombre del Señor. Si usted tiene Biblia en mano, antes hay unos prerequisitos que se tienen que cumplir. Pero con respecto, dice Pablo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, oiga, porque no vendrá, o sea, no puede cabalgar el del capítulo 6 de Revelación, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Estamos viviendo en tiempos de apostasía? Claro. ¿Quiénes apostatan? Los que una vez conocieron la verdad y ya no la practican, ya no la tienen. No el que se cambió de una organización a otra, no malinterprete, porque algunos dicen, te saliste de mi organización, eres un apóstata, o soy pastor, te saliste de mi congregación y te fuiste a congregar a otros, un apóstata. No, querido. Es una persona que de frente niega por completo la obra de Cristo en su vida y comienza a practicar otras cosas. ¿Y cuánta gente se ha tornado de la fe? Han abandonado la fe, estaban entre nosotros y ya no están con nosotros, pero están practicando barbaridad y media por espíritus anticristo. Entonces dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando de que hay unos prerequisitos para que ese personaje aparezca. Pero hay otro que yo quiero mencionarles, que está en el versículo 6 y 8. Y esto es algo que usted tiene que saber. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste en el capítulo 6. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese él es un cuerpo que tiene algo dentro. Y se conoce en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Es ese él.
Y ese cuerpo de Cristo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese cuerpo de Cristo, ese templo, se vaya con su contenido, porque lo que nos va a levantar de aquí, amados, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, es el motor. La Biblia lo llama el aceite en las lámparas. Por eso es muy importante que usted esté lleno del Espíritu Santo. Yo estoy muy preocupado por pentecostales sin lenguas. Porque todo el que tiene Pentecostés necesita tener las lenguas del Espíritu. Porque ese es el motor que nos va a levantar. Y usted debe añorar y anhelar. Y es más, voy a hacer con la ayuda de Dios un video donde voy a hablar acerca del Espíritu Santo. Porque me di cuenta que aún predicando por este medio la gente puede recibir el Espíritu Santo. El domingo, mientras predicaba acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, personas me dieron testimonio que recibieron el Espíritu Santo en sus casas con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hermanos, el que bautiza con Espíritu Santo está en tu casa. Entonces, hay algo que lo detiene. Ese es un prerequisito. No se puede manifestar. En otras palabras, mientras haya pueblo lleno del Espíritu Santo que lo manifiestan, ese no puede aparecer. Porque para poder que aparezca tiene que ser quitado. Aleluya. Hay algo que lo detiene, pero cuando sea quitado, ahí es donde está el arpazo. Ahí es donde está el arrebatamiento. Cuando eso sea quitado, entonces sí va a aparecer ese inicuo. Sí va a comenzar a cabalgar con su diademita. Pero mientras tanto, la iglesia sigue predicando. La iglesia sigue anunciando el evangelio del reino de Dios. Todavía no se ha terminado nuestra labor. Y lo he dicho y lo voy a repetir otra vez. Antes del arpazo, vamos a estar predicando y recogiendo en este tercer despertamiento la última y más grande cosecha que jamás se va a recoger. Estamos esperando, según se nos ha declarado, 1 billón y más de personas que se van a entregar al Señor en una cosecha impresionante. Entonces van a aparecer esos 4 caballos, pero por el Espíritu que nos va a levantar para estar junto con nuestra cabeza, vamos a regresar con el 5.º jinete y les voy a declarar cómo se llama. Hasta este momento conocemos su nombre y su nombre es Jesús. Dios con nosotros, el que salva, el que redime, el que cambia corazones. Y si Él es la cabeza de este cuerpo, más vale que estemos pegaditos de Él, porque sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Pegados de su cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados al que es fiel y al que es verdadero. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por este tiempo que he podido compartir con tus hijos. No ha sido un estudio exhaustivo de este tema, porque hay tanta cosa que se puede compartir. Pero lo que he compartido, Dios, que sirva como un testimonio de que tú eres fiel y eres verdadero. Señor, yo te pido que en este tiempo los corazones sean encendidos, que tu pueblo que ahora está recogido en sus casas sirva como un tiempo de reflexión, de consagración, de entrega, de humillación, de depurarnos de aquello que no pertenece a la vida de Cristo. Que podamos descubrir en este tiempo tus inescrutables riquezas, porque hay mucho más que descubrir en Jesús. Y que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, ni prestemos atención a voces que no están conectadas con tu Espíritu. Y te pido, Señor, que todo hermano mío, hermana, que todavía no ha sido llena del poder de tu Espíritu, ahí ahora mismo, por la unidad de los que están orando conmigo y son gente llena del Espíritu,
corra esa potencia, porque tú eres el omnipresente y estás ahí al lado de los que no han recibido tu espíritu. Y ese espíritu solo lo das tú. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, pero viene uno que bautiza con Espíritu Santo. Y como tú estás en todas partes, puedes meterte a la casa de mis hermanos que todavía no han sido llenos de tu espíritu y darles ese regalo maravilloso. ¿Para qué? Para que todos seamos un cuerpo, templo de tu espíritu, y cuando tú vengas con voz de mando, la voz tuya se va a conectar con tu espíritu que está dentro de nosotros, porque lo que responde a tu voz es tu espíritu en nosotros. Gracias por este tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién está por ahí para saludarlo? El hermano Maximiliano, creo que este hermano está en Italia. Hemos estado orando por Italia. Desde Austin, Texas, un saludo. Hermano Carlos, Mario. Amén. Bueno, ¿quién más estará por ahí? Unos 3, 4 más que pueda saludar. Mi hermano Domingo. Espero que te alíes conmigo y preparemos un documento bien bueno, porque ese paralelo es muy interesante. También el pastor Jairo nos puede ayudar en el nombre de Jesús. A ver quién más, hermano Alex, hermana Gloria, Inés Pérez, te bendigo donde quiera que estés. ¿Dónde estás? En España, en Colombia. Edgar Tamayo. Oye, ya como que la profeta Janet y el pastor José Guillermo Puentes, qué bendición. Hoy pude ver las vacas y las gallinas. Ahí me guardan una cuando esta crisis pase, un sancocho bien elegante. El nombre del hermano Hugo Gamba está en Cali Valle. Hermano José Gómez Villalobos, desde Villavicencio, te bendigo en el nombre de Jesús. Albeiro Bañol, ese creo que está en México. Yaret, Adriel Vega, Víctor Gómez, te bendigo. Gloria al Señor. Hermano Arango, hermana Rosa Arango. Luis Enrique Mesa, bendito sea Dios. Pasto, Colombia, qué bendición. Amén. Buga, aleluya. Una ciudad donde Dios está trayendo rompimiento de la religiosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces desde Medellín, mi pastor González, te bendigo y viene ya una liberación para tu vida en el nombre de Jesús. Empresario desde Houston. Bueno, los dejo, amados. Valeria Portilla, te bendigo en el nombre del Señor. Espero que atesoren esta palabra, usted mismo estudie su Biblia, ábrala, porque Dios está declarando muchas cosas muy interesantes en este tiempo. San Luis Río, Colorado, en el nombre del Señor. Bueno, ya aquí mi esposa me está llamando y yo soy obediente. Bendiciones.